El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento. Existe siempre la preocupación, la tarea por parte de las personas que aman a alguien, ese ser al cual amamos, que tenga todo, que tenga buena salud, que tenga pues trabajo, que tenga una buena escuela, que tenga pues todo lo necesario, y nos preocupamos constantemente. Esa es la preocupación o la angustia o el trabajo que hace toda persona que ama hacia los que ama. Esto pues es muy claro, muy objetivo, muy visible y palpable de unos padres por sus hijos. Es muy claro como un padre, una madre se ocupa de todo lo que piensa o siente o cree que sus hijos necesitarán o necesitan. Tratan de estar previendo hacia qué o qué realidades, qué situaciones irán enfrentando. Desgraciadamente, pues es difícil, ¿no?, saber qué se van a enfrentar. Pues no sabemos, predicamos, creo que fue, bueno, en esta semana o en la semana pasada, de que a veces le echamos la culpa a los amigos. No, es que esta persona fue una mala influencia para mi hijo, iba muy bien, pero conoció una mala persona y se desvió. En parte es verdad, pero en parte es porque nosotros no supimos prever, no supimos trabajar en lo más importante en nuestros hijos. Y es precisamente esto, pues también se da, repito, con los amigos, o se da también con los esposos, el prever, el trabajar, el cuidar que esas personas puedan sentirse preparadas. Ayer les predicaba o trataba de explicar sobre el orgullo. Hay que llenarse de orgullo, sí. Hay que llenarse de celo, sí. Pero no del orgullo malo, sino del orgullo bueno. Y el orgullo bueno es enorgullecernos de las maravillas de nuestro Dios. Y sentir celo, pero no sentir celo de la vieja, del amigo, del hermano, no. Celo de Dios. Ese celo que nos hace sentir hacia las almas para que estén bien. Y Pablo lo decía y lo refería muy bien ayer, cuando dice: ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido, sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, no con los celos de que no me hace caso, ya me puso los cuernos, que no me... Esas son tonterías, humanas, pero tonterías. Nosotros tenemos que aprender a tener celo de Dios, ¿sí?, y a llenarnos de orgullo por Dios y de las maravillas que Dios hace por nosotros.
¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente entonces ocuparnos de lo importante, para que nuestros seres queridos estén preparados y sentir esa realidad de que nuestros seres queridos se vive desde la fe. La mejor manera de preparar a nuestros seres queridos es vivir en la fe. Ayer se dio una situación difícil, incluso aquí tengo una persona que estuvo ahí cuando se dio los balazos y mataron a 2 jóvenes. Yo oí los balazos y platicando con el familiar, un familiar de estas 2 personas que eran hermanos. Estas 2 personas, uno pues más o menos vivía bien, el otro no tenía ningún sacramento. Y el que no tenía ningún sacramento no murió inmediatamente. Si yo hubiera ido, tal vez esa alma no hubiera muerto en las condiciones en las que murió, en pecado mortal. Me he estado cuestionando y ¿qué hacemos normalmente? Vemos una balacera y pues nos cuidamos, ¿no? Pero si yo hubiera ido, esa alma a lo mejor hubiera recibido la asistencia espiritual. Y no dejo de sentirme así como, esto no le correspondía a nadie, a mí como sacerdote. Pues pido a Dios que para la próxima, porque vivimos en un país y más en una situación muy difícil en nuestro país, estar disponible, aunque esto implique a lo mejor poner en riesgo, pero pues eso es lo que tenemos que hacer, porque no sabemos en qué momento pueda ser que un acto violento, un accidente o una enfermedad fulminante, ya ven lo que le pasó al padre Enrique Zamora, sacerdote joven, 63 años, murió de un infarto fulminante, así, en menos de unos segundos murió. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es precisamente en esa salvación, en ese responder a Dios. Eso es lo que nos debe de ocupar. Qué bueno que te preocupes y te ocupes por la salud, por la cuestión material, por la cuestión educativa, por la cuestión sentimental. Pero ¿de qué te sirve todo eso? Si dice el Señor que tarde o temprano tendrás que presentarte. Velad y orad, ¿sí? Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Y se refiere en doble sentido, se refiere en el sentido de que llegue a manifestarse la parusía, o el momento en donde venga el Señor a juzgar a vivos y muertos, o en el momento en que, por una cuestión que no sabemos de qué forma ni cuándo, el Señor te llame a su presencia. ¿Y en qué condiciones estaremos? ¿Cómo estaremos para vivir pues esa experiencia cuando nos toque morir? Porque todos nos vamos a morir. Entonces es necesario descubrir de qué manera tenemos que buscar el consuelo. Tenemos que buscar un consuelo ante las dificultades que están viviendo nuestros seres queridos, un consuelo ante las preocupaciones, ante la enfermedad, ante la inseguridad, ante el sufrimiento que están padeciendo nuestros seres queridos. Y San Pablo nos da la pauta. ¿Cuál es ese consuelo? Y dice San Pablo, en medio de todas las dificultades y tribulaciones, oiga, cualquiera que entienda esto, pues está refiriendo a la realidad de cada uno de nosotros. Levante la mano, ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no está con situaciones que le ponen con ese Jesús en la boca y esa preocupación, esa angustia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Mi sobrino, mi hermano, mi tío, mi primo, mi abuelo, mi padre, mi hijo, mi amigo, mi esposa, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Porque son todas esas angustias que todos pasamos. Yo no estoy exento, tengo problemas, bueno, no que tanto que tenga problemas, pero tengo familiares que andan mal.
no se acercan a Dios, unos que ni siquiera están preparando a sus hijos, otro que está en una depresión y que tengo pendiente que vaya a cometer una tontería. Y, o sea, en medio de todas esas tribulaciones, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? San Pablo nos da una pauta muy interesante y dice: en medio de todas las dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. ¿Qué quiere decir? Que desgraciadamente no encontramos consuelo en nuestros seres queridos, porque creemos que nuestra obligación es que no tengan problemas, que estén sin preocupaciones. Y sabes que no eres Dios, ni Dios hace eso por nosotros. Tú no puedes evitar que haya esos obstáculos, esas situaciones difíciles, esas malas amistades, esos riesgos, esas enfermedades. No podemos evitarlas, pero podemos trabajar en la fe de esas personas para que en medio de todo lo que les toque vivir, su fe nos dé ese consuelo. A veces buscamos el consuelo en que ellos estén bien, estemos buscando el consuelo de que ellos ya se les solucione el problema, pero dicen: en mi tierra sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y de repente, si no son peras son manzanas, y si no es esto es lo otro, y si no es porque ya te dejó el marido, ya te dijeron que tiene cáncer, ya los asaltaron, ya mataron a un ser querido. Entonces, ¿quieres tener un consuelo? Trabaja en la fe de tus familias, de tus amigos. Siembra en ellos lo que tú te estás llenando. Si tú te llenas de las maravillas de tu Dios, si tú te enorgulleces pero tienes que empezar a trabajar en esas maravillas, tienes que empezar a reconocer y hablar de tu Dios, no tanto hablar de todo lo que está. Empieza por lo importante y empieza a sentir ese celo, un celo que lleva a buscar la salvación de las almas, o al menos trabajar en el crecimiento espiritual. Pero padres que ya están grandes, padres que no, pero no quiere decir que no puedas trabajar por ellos y en ellos. Sufrimientos, ofrecimientos, sacrificios, ayunos, oraciones, todo lo que tú puedas ofrecer por la salvación de estas almas, por el crecimiento espiritual de ellos, para que encuentren fuerza. Y entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar todo lo que ellos están viviendo? En el consuelo de su fe, en el consuelo de que tienen la herramienta más poderosa para salir adelante. Pero cuando no se tiene eso, cuando la otra persona pues está viviendo una crisis y buscas tu consuelo en que la crisis se desaparezca, pues nunca vas a tener ese consuelo. Si esto entendieran las madres, esas caras que traen, se les quitaría, pero desgraciadamente, también los papás, no solamente las mamás, los esposos, los hijos con los padres, los amigos. Mi consuelo está en el Señor, mi consuelo está en trabajar en la salvación de ellos. Y San Pablo nos dice: en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. Ayer hablábamos cómo llenarnos. Esta es una manera maravillosa de llenarse. La fe que has podido trabajar en los otros te consuela, te fortalece, te llena de vida. Ahora entendemos por qué las cosas están saliendo tan mal. Porque te estás llenando no de vida, te estás llenando de soluciones temporales, de soluciones que no es que no sean buenas o no sean importantes, pero repito, sales de uno problema para entrar a otro. Pues ¿de qué te sirve? De nada. Y es en ese elemento, ahí es cuando pues caemos en el acto hacia Dios
de humildad y de agradecimiento. Y dice, ¿cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? Por la fe de ellos, no porque no tengan tribulaciones, no porque no les vaya mal, no porque hayan encontrado un buen marido y agarraron un garrapata, no porque la suegra ya se convirtió y es buena onda, no, sino porque el consuelo de la fe de ustedes, la fuerza, el amor que Dios tiene. Dice, acá nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe. O sea, ni siquiera para evitarles el sufrimiento, sino para entrenarlos, para enseñarles a enfrentar todo lo que están viviendo desde la fe. Eso es lo que le pedimos a Dios, eso es lo que deberíamos pedirle a Dios. ¿Para qué quieres estar con tus hijos? Ay, para consolarlos, para apapachar. Está bien, apapáchalos, chiquéalos, pero no, para completar, para trabajar en el crecimiento de su fe. Eso es fundamental. Y no se diga ya en una relación de noviazgo, pero pues ahí simplemente es si esta persona se deja y quiere, si no, pues Señor, bendícelos y nosotros seguir adelante en ese elemento. Y luego una oración hermosa: que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante nuestro Dios, nuestro Padre, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar preparados, no sabemos del día ni la hora. Y esto es la mejor y la más importante preparación. Trabajar en la salvación, trabajar en el crecimiento de la fe de nuestros seres queridos. La pregunta es, ¿qué tipo de servidor eres? ¿Eres el fiel siervo prudente que sabe que de tarde o temprano te vas a morir o que tus seres queridos se van a morir? ¿Y están preparados o estás buscando la preparación de ellos? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Qué mayor dicha que cuando Dios llame a tus seres queridos, tú sabes que están preparados. Ahora sí pueden matar a mi hijo, va a sufrir, pero mi alma está en paz, porque está preparado. Ahora, la pregunta anterior o primero a esto: ¿tú estás preparado? ¿Estás en gracia? ¿Te ocupa tu fe o te preocupa tus tribulaciones, tus angustias y todo eso? Yo creo que hay mucho que trabajar. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, ¿quién piensa en la muerte? No, pues sí. O sea, no nos visualizamos, no nos preparamos, y no porque seamos malinchistas ni que estemos siendo negativos, es una realidad. Me voy a morir, bueno, me voy a morir, me voy a preparar a la muerte viviendo correctamente la vida. Me preparo para morir viviendo como Dios me pide que viva, y entonces sabré responder al proyecto de Dios. Pidamos a Dios nuestro Señor que la fe que debemos de tener y la fe que vamos a trabajar, en el crecimiento de la fe que vamos a trabajar de nuestros seres queridos, sea nuestro consuelo. Al ver ayer a esta persona, su dolor era grande, pero su mayor dolor fue que su hermano,
uno de sus hermanos, murió sin estar en gracia. Es uno de los mayores dolores. Y además le dije, voy a estar pidiendo por ellos, hacer su novenario y estar ofreciendo y apelar a la misericordia de Dios por estas dos víctimas de la violencia. Y que nosotros, repito, estemos preparados siempre. No se trata de que te angusties por morir o que me voy a morir, sino que sepas vivir para que cuando te toque hacer lo que tienes que hacer. Le preguntaron a San Juan Bosco le preguntaba a un niño, creo si eran ellos, no me acuerdo el nombre del niño, dice, si mañana fuera el fin del mundo, ¿qué harías? O ahorita fuera el fin del mundo, ¿qué harías? Seguiría jugando. ¿Qué quiere decir? Si estás en gracia, haz lo que tienes que hacer y hazlo bien, y estás preparado para lo que venga, desde la fe, desde el amor y la confianza en Dios nuestro Señor. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.